Familia, bendiciones, qué bueno saludarlos. Soy el apóstol Juan Carlos de Dios es Bueno en su programa Sin Agenda. Aquí no hablamos de religión, aquí conversamos de la vida misma de Dios en nuestras vidas. Quiero presentarles hoy para compartir cosas que ha pasado y cómo Dios lo ha sostenido al licenciado Sergio Enríquez Garzaro. Bienvenido a Sin Agenda. Gracias, apóstol. Agradezco muchísimo la invitación y es un enorme privilegio poder estar aquí hoy sentado. De verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo. Sabemos que la agenda es bien apretada para ustedes, pero estos 30 minutos lo que queremos es edificar a la gente. Hay jóvenes, hay muchachos, personas que están pensando entrar en la política, pero son cristianos evangélicos. Antes de tocar, si nos da tiempo ese punto, algo que queremos hablar con ustedes acerca del liderazgo. Yo tengo un concepto de liderazgo. Para mí, una persona líder es una persona que influencia sobre otros por la admiración que le tienen. O sea, yo puedo influenciarte no porque te gobierne, como dijo Jesús, sino porque me admiras. Para usted, ¿quién es un líder? ¿Quién es un líder? Bueno. ¿O cuáles serían como la perspectiva suya de una persona que, no en un concepto como tal, sino, ¿qué es? Yo creo que comparto mucho lo que estabas diciendo hace un momentito. Creo que a alguien que se le admira es muchísimo más fácil seguirlo y un liderazgo uno debería de ejercerlo trabajando con pasión para que la gente que está alrededor se le adhiera a uno y pueda al final hacer equipo para poder trabajar. Uno tiene que entender de que uno no es Superman para hacerlo todo, Claro. que necesita mucha gente, ¿verdad? Y la gente adecuada viene a sumar. Pero cuando uno es apasionado, es diligente y trabaja, es esforzado, se terminan adhiriendo precisamente porque terminan admirando lo que uno está haciendo, ¿verdad? Entonces, como esto es al final es una perspectiva espiritual de principios y fundamentos que sé que tenés y que por eso Dios te ha sostenido en medio de una crisis de liderazgo en Guatemala. Yo, desde el púlpito, si alguien mira mis prédicas, digo que hay dos carencias en el mundo, no solo en Guatemala: padres y líderes. No hay padres, no hay líderes. Y cuando menciono estas dos personas o estas dos posiciones, lo que es liderazgo. Es una persona que tiene la bendición de Dios de poder liderar. Me llamó mucho usaste la palabra pasión, porque dentro del concepto de liderazgo, una persona que no esté apasionada no puede influenciar a nadie para llevarlo a que nos ayude a llevar una carga. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue un hombre apasionado que dio su muerte, Seguro. dio su vida para que pudiéramos nosotros. ¿Cómo fue ese fundamento de Jesús en tu vida para llegar donde estás? ¿Qué pasó? Bueno, yo nací, mejor dicho, en un hogar que en ese momento no era cristiano. No era cristiano. No era cristiano, pero mis papás se convirtieron cuando yo tenía una corta edad. Sin embargo, no porque los papás se conviertan, uno es cristiano, Claro, ¿verdad? por supuesto. Es como ser el hijo de un doctor, ¿no? Porque es el hijo de un doctor, Él uno va a ser termina siendo médico también, claro. ¿verdad? Entonces yo tuve mi encuentro con Dios en mi adolescencia y fue algo para mí muy impactante. Yo estaba en un momento de mucha rebeldía, yo no quería saber nada de Dios, la adolescencia tan famosa, ¿verdad? Que tiene, que es que uno adolece de muchas cosas y en ese momento yo no quería saber nada de Dios, pero como yo no entiendo el amor de Dios, creo que es un misterio, ¿verdad? Claro. Él con amor me empezó a buscar hasta que en mi corazón entró de una manera especial. Sin embargo, todos mis principios, mis valores, todo fue inculcado bajo el temor de Dios, ¿verdad? Bueno, venís de un manto muy fuerte en Guatemala, que es el apóstol Sergio Enríquez. Sí.
no naciste en hogar cristiano, pero cuando Él también vino a Cristo, transformó todo. En eso fuiste alcanzado por Dios en esa misericordia. No por ser hijo de Él, como lo dijiste. Hubo un encuentro personal y marcó un antes y un después. Sí, seguro. Marcó un antes y un después. Pues como te estaba diciendo, ahora yo estaba huyendo prácticamente de encontrarme con Dios y su misericordia y su amor me fue como acorralando, digámoslo así, por usar una palabra, hasta Pero eso es que bonito. sí, sí, porque ¿qué necesidad tiene él de mí? No tiene ninguna necesidad. Yo soy el que tengo necesidad Claro, de él, ¿verdad? todos. Sí, todos. Y sin embargo, por eso te decía que es un misterio el amor, ¿verdad? Porque en cualquier otro caso dirá, no quieres nada conmigo, bueno, pues, no Bueno, hay ese es problema, busco como otra lo que, persona. claro, Pero no fue así. Mi papá formó y forma algo sumamente especial en mi vida. Ahorita que entré al campo de la política, yo busqué el tener su permiso y su también bendición. su agrado, ¿verdad? No Claro. solo el permiso, porque a veces cuando uno está con un papá, dame permiso para tal cosa, dame permiso para tal cosa, y llega a hastearlo tanto que alguien va, está bueno Dale hacerlo, pues, ¿verdad? sí pues. Pero yo quería tener el agrado de él, de que estaba bien, ¿verdad? Y me metí en este campo eh, de una manera que no me logro explicar todavía ahorita cómo terminé en el campo de la política, pero Dios, yo sé que Dios es un Dios de propósitos, Claro. no es un Dios de despropósitos. Y entonces, en el caminar de estos años me he dado cuenta de muchas cosas que Dios me tenía preparadas y que debía de estar en ese momento, en ese lugar. Pero vos sos un hombre que puede demostrar con tu testimonio de que Dios puede traer ese favor por la bendición de tu papá y poder marcar un liderazgo diferente y una generación diferente que se necesita en Guatemala. Sí, pues definitivamente es un choque. Hay mucha gente que no lo entiende y que, así como el estilo José, ¿verdad? Que a José sus hermanos lo menospreciaban y no Ujú. creían. En este caso, también me he topado con gente que Te, me te, te, aprueba, digamos, me quiere, y otra gente que no me quiere dentro de la iglesia misma, ¿verdad? Pero la otra vez estaba hablando con mi papá y estábamos platicando, decía, ¿por qué ese conflicto y no hay conflicto cuando hay una persona que va a la política que tiene señalamientos muy graves Ujú. y con él no hay problema, Claro, claro. ¿verdad? Sino que el problema es con alguien que está dentro del círculo cristiano. Dicen, no, hay Sí, que porque al mezclar. final la acusación viene de los mismos cristianos, no de la Sí, gente de afuera. exactamente. Pero rompiste eso. Sí, lo rompí, Fue duro. muy duro. Hasta Sí, el día de hoy todavía lo es, pero al final yo creo que valió la pena, Sergio. sí, valió la pena, y yo creo que son más los que están con uno que los que están en contra de uno. Lo que pasa es que a veces los poquitos son mucho más ruidosos que los Sí, porque a muchos, veces los ¿verdad? muchos no nos expresamos. Sí, entonces, pero no, yo estoy en paz, estoy tranquilo. Soy un hombre temeroso de Dios. Soy presidente de una comisión en el Congreso, la Comisión de Desarrollo, y trato siempre de agradar a Dios en todos mis caminos. Como cualquier humano, fallamos, ¿verdad? Ujú. Pero, por ejemplo, yo en mi comisión, yo oro. Antes de empezar, ¿Verdad? yo les digo, vamos, antes de empezar, vamos a orar. Y levantamos una oración antes de comenzar. Y todos Ahora, son muy respetuosos, claro. y aunque profesen otra religión o lo que sea, ellos son respetuosos y lo hacen. Bueno, veniste a marcar algo que dentro del círculo religioso es un poco atacado, bueno, muy atacado, pero de eso se trata Sin Agenda, de que no hablemos de religión, sino de una relación, de que conversemos de los cambios trascendentales que Dios te permite hacer. Daniel era un hombre político que estuvo en 4 periodos de gobierno. Daniel, cuando miras, estuvo en Nabucodonosor, su hijo, estuvo en Ciro con Darío y pudo tener la sabiduría de estar en 4 diferentes eh, tiempos de gobierno de diferentes reyes. Ujú. Daniel para mí
es un hombre que, bueno, le dio Dios la gracia para eso. Mencionaste a José, pero hoy estamos aquí con Sergio Enríquez Garzaro. ¿Cuál es la perspectiva de un hombre como vos para esta nación? Y los cambios que has querido lograr se han podido hacer en medio de un ambiente tan difícil de este sistema. Bueno, yo soy un hombre muy soñador. Bueno, Soy eso es bueno. empresario y he logrado hacer muchas cosas que cuando me paro hoy y veo para atrás, me he preguntado, puchis, ¿cómo logré hacer esto? Perdón por decir puchis, ¿verdad? No, pero... ¿Cómo logré hacer esto? Y he tenido muchos tropiezos y he fracasado en muchas cosas también, pero he logrado hacer muchas cosas. Ahora, trayéndolo al campo de la política, sí fue un choque de trenes para mí el entrar a toparme, por ejemplo, con tanta burocracia, ¿verdad? Ya. Que hay que dar una gran vuelta para Para poder lograr hacer algo. Y hasta cierto punto es un poco frustrante, pero yo he peleado, yo trato dentro de mi labor, debo de fiscalizar y debo de intermediar. Entonces yo trato de sumar. Yo trato de ir a una fiscalización y ver de que no hay algo, pero si no hay, y yo puedo, ¿por qué no lo puedo hacer, verdad? Claro. ¿Por qué no lo puedo dejar? Y de esa cuenta he tratado de aportar. La otra vez estaba en una escuela y me sorprendió muchísimo que unos niños me tomaron y me dijeron, mire, ven a mi aula. Y me llevaron a un aula de música. Ajá. Y me dijeron, mire, esta marimba la tenemos aquí desde hace mucho tiempo y está compolida. Y nosotros no queremos que se termine este año sin que tengamos una marimba que tocar y queremos Claro. tocar algo. Y me conmovió mucho porque yo amo este país, amo todo lo que representa. Es un país rico, Claro. tan diverso, con tanta cultura, de un montón de cosas gastronómicas, musicales, un montón de cosas. Entonces les dije, ¿saben qué? Yo se las voy a traer. Porque ¿Y me le puse fuiste a a comprar una pensar, marimba? sí, me puse a pensar si la solicito y Dios me todo, de guarde. primero se va a terminar este gobierno y no va a pasar, ¿verdad? Jamás. Claro. Entonces, se las fui a comprar y como al mes las fui a dejar y fue una satisfacción tan grande que cuando yo llegué, ellos tenían, eh, creo que un día o 2 días que la habían llevado a dejar y ya se sabían una pieza, una canción completa, ¿verdad? Ajá. Y la tocaron y para mí fue Claro. de mucha satisfacción. Entonces yo trato de ir y de sumar. ¿Le aconsejarías a los muchachos meterse a la política? Pues Un hijo yo, de un pastor yo creo que, o un joven que tiene un sueño, porque estamos hablando de sueño, estamos hablando de liderazgo. Uno puede ver un liderazgo si no hay un propósito. La base de un liderazgo es que tenés un propósito definido, hay una visión, te apasionas y entonces movilizas a la gente. pues, acabas de hablar de una palabra puntual, que de esa me quiero agarrar, que es propósito. Y Ujú. entonces nosotros debemos saber qué propósito traemos para venir a desempeñarlo aquí a la tierra. Ujú. Habrá alguien que su propósito sea, qué sé yo, tal vez curar el cáncer, Por supuesto. y un sinfín de cosas. Entonces creo que uno debería tener la conexión con Dios para saber hacia dónde quiere ir. Yo no quiero hacer alarde de humildad ni nada de eso, para nada, ¿verdad? Eh, He vivido mi vida en base a puros milagros, ¿verdad? He caminado sobre milagros y milagros y milagros y a veces no he planificado yo las cosas. Por ejemplo, tengo una radio Ujú. eh, que no sé cómo llegó a mis manos, por decirlo así, y cómo se logró cuajar todo el sueño y nació de algo que fue imprevisto, ¿verdad? No fue que yo un día me sentara y bueno, voy a planificar y voy a hacer cómo lo voy a lograr y voy a hacer esto, el otro, no, fue porque era plan de Dios, ¿verdad? Entonces, claro que eso choca mucho con lo que nos enseñan en la universidad o algo Claro. así, Ajá. pero es mi vivencia, ¿verdad? Es lo que No, me ha y es que es pasado. como manifestar, y ese es el fin del programa, ver en testimonios reales de personas reales como vos y yo, el hecho de que hemos pasado y transicionado algunos procesos.
que han marcado nuestra vida y que hemos aprendido de esos procesos y hemos hecho cambios, transiciones, cambios, que al final nos llevan al propósito donde Dios quiere llevarnos. Ayer precisamente, bueno, en estos días que estaba predicando acerca de un tema de transicionando al cambio, yo le digo a la gente que la única forma en que transicionas es que hagas un plan, que sepas hacer un plan. Y Dios tiene propósitos, la Biblia dice que Él hace propósitos, pero los planes son del hombre. Cuando miramos cómo Dios trabaja, que es nuestro mayor ejemplo, Dios nunca cambia el propósito, pero sí cambia planes, ha ido cambiando planes, porque hay planes que no se le cumplieron por el hombre, entonces Él hace otro plan. Y eso me lleva a esta última pregunta para estar compartiendo. Es el hecho de si comenzaste en este liderazgo espiritual y ahora nacional, ¿cuál era ese propósito o qué viste en Guatemala que podías hacer ese cambio, esa transición en nuestra nación? Sé que no lo has logrado y eso mismo me lleva a una parte B de la misma pregunta. ¿Vas a hacer periodo o vas a hacer carrera ahí? ¿Vas a querer de verdad transformar este país que lo necesita? ¿O solo es un periodo? Porque nosotros los guatemaltecos queremos saber y confiar en nuestras autoridades. Vos tenés un manto de autoridad, para nosotros nos sentimos muy honrados de tenerte en casa. Y dentro de ese propósito, esa visión, esa pasión que tenés, porque te hemos visto en las redes sociales haciendo la obra que haces, desde pequeñas hasta grandes. Cómo Dios te ha respaldado y cómo venís de una simiente como tu papá, que viene a marcar generaciones, que ha marcado a muchos de nosotros. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues Espero no haberlo hecho tan conflictivo, sino es por lo que llegaste, sí, como estaba diciendo al inicio, soy un hombre soñador y yo sueño con ver a mi país como he visto otros países, ¿verdad? Cuando uno viaja, como que se le destapa exactamente. la visión, otro tipo de visión, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué no puede ser para Guatemala? Guatemala es un país tan rico en tantas cosas. Tenemos minerales, tenemos clima, tenemos 9 microclimas. Uno quiere estar en un lugar caliente y está cerca. A una hora del puerto. Bueno, si no hay tráfico, ¿verdad? No, no hablemos de las carreteras, Sí. por favor. Quiere estar en un lugar frío y también tenemos un lugar frío. Claro. O sea, tenemos tantas bendiciones en nuestro país que debe ser explotado y yo quisiera ver a mi país como un país de primer mundo. Y tal vez alguno dirá, no, hombre, es un sueño muy lejano, Okay. pero no. Han habido históricamente ejemplos de países que lo lograron en una generación, en 30 años. Singapur es un ejemplo de esos, que en 30 años transformaron todo. Por ejemplo, yo sueño con ver el lago de Amatitlán restaurado, ¿verdad? Y me he puesto a investigar y entonces todos me dicen, nah, hombre, estás loco, ¿cómo vas a creer en eso? Pero no, en Suecia, perdón, o en Suiza, no me recuerdo en cuál de los dos, hay un lago que restauraron por completo, que estoy viendo para poder viajar y ver qué hicieron, cómo lo hicieron para tratar de ver, de gestionar aquí que hagan eso. Es un banco de agua enorme que podría servir para la ciudad. Aparte, podría haber desarrollo por turismo. La población del lugar sería beneficiada de un montón de maneras. Tantas cosas, ¿verdad? Pero al final son sueños, pero uno debe perseguir los sueños y debe hacerlo con pasión para que se logren, ¿verdad? Yo sí creo, y como vos soy un soñador de este país. Amo Guatemala y todo lo que hemos hecho es para honrar a Dios en esta nación. Dios me ha dado la oportunidad también de viajar por muchos países y siempre lo que veo allá trato de traerlo a Guatemala sin tanta burocracia porque nosotros tenemos la bendición de poder hacerlo. Súper Y cómo la gente ha ido cambiando, ha ido transformando.
que al final es el espíritu del evangelio del reino. Transformar a la gente en su forma de pensar. Y eso creo yo que es lo que Dios está permitiendo en ese propósito tuyo de romper ciertos paradigmas donde un hombre como vos espiritual, Dios le da la oportunidad de estar en un sistema difícil para hacer luz en ese lugar. Sí, es muy difícil y creo que el temor a Dios, el temor de Dios es fundamental en esto. Mi papá me dijo algo que es muy importante y me lo dejé grabado aquí y aquí, y es que no se te suba a la cabeza el poder que uno puede llegar a ejercer al tener un cargo como el que tengo, como el que ostento. ¿Y cómo lo lograste? Él me llama al orden, a veces cuando me Ah, sí, mira que estoy algo alzadito. pero eso es bueno. Sí, me dice, vení para O acá. sea, tenés cabeza. Sí, sí. Eso es un gran principio. Y entonces me dice, creo que no es correcto lo que estás haciendo, Y lo entiendo, lo he recibido de mi papá y es mi pastor, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso está muy bueno. Eso es uno de los principios, de los fundamentos que yo tengo, no solo con mis 3 hijos, sino en la iglesia. Al final, la Biblia dice, honra a padre y madre, y es para que el te vaya primer bien en la vida. mandamiento con promesa. Sí, y la palabra honrar, que en Guatemala no se usa porque hay mucho desprecio. Máxime a la cabeza, es un espíritu jezabélico que opera en contra de la cabeza. El primer nivel de honra, el nivel más alto de honra es la obediencia. Luego el hablar bien y tercero económico. Pero cuando me decís, bueno, yo oigo a mi papá y le obedezco, no es que él esté influenciando en niveles políticos, sino, hijo, No, te pone como límites, como parámetros. sí, definitivamente. Eso da ganas de llorar, eso está bueno. Es que fíjate que sí me llamó demasiado la atención el hecho de que tengas esa humildad y esa capacidad de decir mi papá. Eso es como para hacer un programa, o eso está muy y bueno. mira, y como bien dijiste, no es de que me diga, vota por No, esto, no, no, hace no, eso. no, No, no. en nada, nada, absolutamente, él no se mete en nada de política, absolutamente en nada, 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 nada. Pero sí en mi actitud, en mi corazón. Claro. No estás viniendo a la iglesia, ¿qué está pasando? Te veo triste, te veo cansado, vení, vamos a orar. Y, Bueno, te sentís cubierto, te sentís protegido, sí, te sentís definitivamente. amado y seguramente ora por vos increíblemente. Sí. Sí, Bueno, tenés una gran mamá también. Sí, mi mamá es un baluarte impresionante, ¿verdad? Ella me mira de lejos Y ya sabe. ya sabe qué me está pasando, ¿verdad? Y me dice, vení ¿Sos para un acá. hombre de familia entonces? Sí, yo amo estar con mis papás y poder escuchar su consejo. Creo que es muy importante y es algo que las generaciones, no sé si cómo o de qué manera se les está metiendo eso en la cabeza de que no honren a sus papás. Es un espíritu de independencia, Sí, es un espíritu de independencia de la cabeza. pero realmente nadie, absolutamente nadie, aparte de Dios, ¿no? Pero aquí, físicamente, en la tierra, nadie va a buscar más que los papás de uno el bienestar de uno. Por supuesto. O sea, un papá no por molestar va a estar diciendo, no hagas esto, no vayas a tal lugar. Se está terminando de proteger, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante lo que me dicen. Este cierre estuvo muy bueno. La verdad, muchas gracias por abrir tu corazón. Quiero que tomes unos minutos, un minuto, si tenés algo que decirle a la nación, algo a la gente que está contigo, de tus proyectos. Esta es una ventana, no solo de compartir el testimonio, y hemos visto cómo Dios te ha sostenido y los principios de vida que tenés, que es honrar a tu papá. Es el hecho de, ¿qué puedes decirle tanto a la gente que cree como a la que no cree, que te apoya como a la que no te apoya, en esta ventana que se llama Sin Agenda? Aquí está la cámara. Bueno, de primero, muchísimas gracias por soportar y aguantar, escucharme hablar aquí. Para mí es un privilegio grandísimo que me abran las puertas de su casa o donde estén para poder oír. Tengo un compromiso enorme con este país. Sé que es una responsabilidad muy grande y que sobre mis hombros hay una presión muy fuerte
y que debo cumplir con gallardía y con diligencia y también con transparencia. Esto es algo muy importante. Yo sé que estoy aquí para servir. Y lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Que dicen, estoy aquí para servir y no para servirme, pero de verdad, delante de Dios, yo trato de cumplir eso en mi vida y de ayudar a quien se me ponga enfrente, ¿verdad? Y tratar de resolver, no por buscar nada más que por el servir. Es mejor cosa dar que recibir. Y esto es el servir, ¿verdad? Es darse y a veces hacerse a un lado uno mismo para poder servir a otro. Al final es una pasión y yo creo que tiene recompensa, tal vez no aquí, pero tiene recompensa. Bueno. Así que yo, solo para cerrar, yo sí quisiera hacer hincapié en las generaciones que vienen, en los jóvenes, que es un principio bíblico. El primer mandamiento con promesa, el honrar a padre y a madre. A veces no nos gusta oír lo que papá o mamá nos dice, ¿verdad? Pero es sumamente importante. Y a quien todavía tiene el privilegio de tener a sus papás en la tierra, pues tiene la oportunidad de poder honrarlos y de poder irlos a buscar, hacer un espacio, porque uno siempre está ocupado. Y siempre dice, no, estoy ocupado, tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer otro. Y nunca tiene tiempo ahora. Pero hay que hacer un paréntesis y hay que tomarse un tiempo para poderlos honrar y decir, los viejitos de uno son especiales, lindos, preciosos. Así es. Y que ojo que es el primer mandamiento con promesa y no dice si son buenos, sí, si fueron malos, si proveyeron. Y funciona. Sí, no dice nada, dice hónralos. Entonces, porque algunos dicen, no, es que mi papá no fue tan bueno como padre. Nunca estuvo, nunca proveyó, no cortaban la luz. No. Es una oportunidad tuya de bendecir, de dar. Así que con eso cerraría yo. Y muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Bueno, muchísimas gracias al señor diputado del Congreso Nacional de la República, el licenciado Sergio Enríquez Garzaro. Muchísimas gracias por estos 30 minutos en Sin Agenda. Que empezamos a hablar de la vida, de su proceso de liderazgo, cómo Dios lo permite estar allí, y terminó predicando. Así que, pues, eso es lo que queremos en Sin Agenda. Gracias por este último mensaje a nuestra juventud. Seguimos nosotros trabajando para poder llevar testimonios reales, con personas reales, y dándole la gloria a Dios, a un Dios real y sobrenatural. Esto fue Sin Agenda y la bendición de compartir con usted, con vos este tiempo, y espere la próxima edición, que seguro que Dios tiene algo grande para nosotros. Bendiciones para todos. Provocador no espera que las cosas sucedan, las provoca. Por medio del libro Provocadores, el apóstol Juan Carlos Seguizábal no solamente comparte su experiencia, sino también la imparte en cada página. Adquiere este libro y sé parte de la generación que no demanda señales, sino que las provoca. Es tiempo de que se avive el fuego del don de Dios que está en ti. Descubre cómo tener una vida llena del Espíritu Santo en el libro Pasión por el Fuego. Plasma lo que Dios es capaz de hacer cuando encuentra un corazón dispuesto para Él. Adquiérelo ahora.